Las y los saludo con la paz de Cristo, hermanas, hermanos, amigas y amigos. Hoy es 2 de abril de 2022, devocional diario del corazón de Dios, para reflexionar y vivir cada día conforme a la palabra de Dios. Quiero levantar mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Señor, cada día tomo decisiones y sé que debo asumir las consecuencias, pero en ocasiones no he usado la sabiduría de tus enseñanzas y he aprendido a muy caro precio el depender y confiar plenamente en ti. Ayúdame cada día a ser más sabio. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aprendizaje a muy caro precio en nuestras vidas. Segundo libro de Samuel 6, del 1 al 8. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes lo pesaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. En este texto vemos uno de los momentos difíciles que tuvo que enfrentar el rey David al inicio de su reinado. Él tenía en su corazón traer el arca del pacto que había quedado en la casa de un hombre llamado Abinadab durante más de 20 años. Primero de Samuel 7 del 1 al 2. Vinieron los que Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Pero David no tomó en cuenta las recomendaciones que Dios había dejado establecidas para trasladar el arca. Solamente los levitas consagrados para esto podían hacerlo. Pero él decidió equivocadamente poner el arca en un carro nuevo guiado por bueyes. Pero cuando llegaron a un lugar en el cual los bueyes tropezaron, Usa cometió una temeridad y sostuvo con sus manos el arca, y ahí Dios lo hirió y murió inmediatamente. David y Usa tuvieron que aprender algunas lecciones para sus vidas de una manera muy difícil. Verdaderamente esas lecciones salieron muy caras en la vida de David y también de Usa. Veamos cuáles son esas lecciones que la historia de la muerte de Usa nos muestran y que muchas veces salen caras en nuestra vida. Primera lección: no podemos librarnos de las consecuencias de nuestras malas decisiones. Gálatas 6:7. Cada uno de nosotros tenemos libre albedrío. Tenemos la capacidad de decidir lo que vamos a hacer. Podemos hacer lo bueno, tomando en cuenta a Dios y haciendo su voluntad, pedir su guía y ser respaldado y bendecido por el Señor, o podemos hacer lo que nosotros queremos sin tomar en cuenta a Dios, sin pedir su guía y enfrentar las consecuencias de nuestras malas decisiones. Somos libres de hacer lo que queremos, pero seremos esclavos de nuestras consecuencias.
Dios perdona nuestros pecados, pero en su amor permite que enfrentemos las consecuencias de nuestras acciones para que aprendamos lecciones importantes para nuestra vida, para que aprendamos lecciones que nunca vamos a olvidar, ya que tarde o temprano las consecuencias de nuestras malas decisiones nos van a alcanzar. Lo mejor es tomar siempre en cuenta a Dios, tomar en cuenta su voluntad, tomar en cuenta la guía de su Espíritu Santo en nuestra vida. Segunda lección. Desobedecer a Dios no solamente afectará nuestra vida, sino también la de otros. Por la desobediencia de David, por no haber tomado en cuenta lo que Dios había establecido para trasladar el arca, un hombre murió. Y eso nos debe de hacer reaccionar y reflexionar que nuestra desobediencia a Dios no solamente traerá consecuencias a nosotros, sino también a otros, primeramente a aquellos que están bajo nuestra responsabilidad, que dependen de nosotros directamente, a nuestro círculo de influencia más cercano, porque no nos preguntamos hoy, ¿quién representa a USA hoy en mi vida? ¿Quién está sufriendo hoy las consecuencias de mi desobediencia? Tercera lección. Dios nos muestra su amor, pero también nos muestra su severidad. Ambos son parte de su carácter. Romanos 11:22. Lo que hizo Usa fue algo temerario. Tocó el arca que representaba la presencia de Dios y la que solamente podía ser trasladada por levitas consagrados para ello. Esto nos hace comprender que aunque nuestra familia sea cristiana, aunque tengamos muchos años de ser cristianos, aunque tengamos muchos años de servir en la casa de Dios, eso no significa que tengamos licencia para pecar, que tengamos licencia para hacer y vivir como nos da la gana. La severidad de Dios se manifiesta principalmente con aquellos que conocen la verdad, que conocen más del Señor y aún así no toman en cuenta a Dios en sus vidas. Lucas 12 del 47 al 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Una vez, cierto hombre era perseguido por varios malhechores que querían robarlo y matarlo. En su huida, el hombre ingresó a una cueva. Los malhechores empezaron a buscarlo por los alrededores. El hombre, con desesperación, elevó una oración a Dios diciendo: Dios Todopoderoso, haz que tus ángeles bajen y tapen la entrada con un muro para que no entren a matarme. En el momento que escuchó a los hombres acercándose, vio que apareció una arañita, la cual empezó a tejer una delgada telaraña en la entrada de la cueva. El hombre volvió a elevar otra plegaria, esta vez más angustiado. Ay, por favor, Dios mío, perdóname mis pecados y el atrevimiento de implorarte con tanta fuerza. Por favor, envía tus ángeles o con tu mano poderosa coloca un muro fuerte en la entrada para que los hombres no puedan entrar a matarme. Desesperanzado y casi irritado al no recibir el muro protector, miró a la araña con desprecio mientras ésta tejía una telaraña y le balbuceó: «Vete, aléjate». Estaban ya los malhechores frente a la cueva y el hombre quedó esperando su muerte, cuando de pronto uno dijo: «Vámonos, acá solo hay telarañas, no pudo haber entrado en este lugar». Nunca exijamos a Dios que nos ayude a nuestra manera. Si confiamos en Él, su ayuda no fallará. Por tanto, nunca rechacemos la bendición de Dios, aunque solo veamos una telaraña. «2022, año del perdón y del amor al prójimo. Déjate envolver por la gracia de nuestro Señor Jesucristo».